el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Bienvenidos al servicio de adoración. La Iglesia de Cristo les da la bienvenida. El orden de adoración está de la siguiente manera: 2 cantos, Tobit; primera oración, Dani; comunión y ofrenda, nuestro hermano Alfredo, apoyado por nuestro hermano Polinar y nuestro hermano Pablo; un canto, Jared; la lectura bíblica, Josué; la predicación de esta mañana, nuestro hermano Didier; después de la predicación, un canto, nuestro hermano Cecilio; y la oración final, nuestro hermano Samuel. Repito, 2 cantos, Tobit; primera oración, Dani; comunión y ofrenda, Alfredo, apoyado por Apolinar y Pablo; un canto, Jared; lectura, Josué; predicación, nuestro hermano Didier; un canto, nuestro hermano Cecilio; y oración final del servicio de adoración, nuestro hermano Samuel. Damos inicio, Dios les bendiga. Buen día, hermanos. Vamos a buscar el himno número 260, Vivo Yo. Himno número 260, Vivo Yo. Amén. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, vivo yo, vivo yo. Vivo yo, vivo yo, vivo yo, Dios. Amén. Busquemos el himno número 267, Señor, ¿quién entrará? Los invito a ponerse de pie, hermanos. Amén. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en
tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a hacer la primera oración para seguir en este día. Vamos a orar. Padre bendito y amoroso que estás en los cielos, Señor, agradecidos contigo por permitirnos, darnos la oportunidad, Señor, de estar reunidos en este primer día de la semana, Señor, para honrarte, glorificarte y rendirte todo ese agradecimiento que tenemos hacia ti, Señor. Señor, te pedimos por cada uno de los actos que se estarán realizando en esta mañana, que tú nos guíes y nos permitas hacerlo correctamente delante de ti, Señor. Te pedimos por nuestro hermano que estará trayendo el sermón de esta mañana, darle conocimiento, entendimiento, palabras fáciles para poner tu palabra, Señor, y así nosotros poder aprender de ese mensaje que traes a través de nuestro hermano, Señor. Permite que sigamos siempre tomados de tu mano y que todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a partir el pan, hermanos. Cada uno de nosotros viene preparado para este momento. Es un momento de recogimiento espiritual. Es un momento, hermanos, en el que derramamos nuestro espíritu y nos ponemos delante de Dios, sabiendo, hermanos, de antemano que cada uno de nosotros ya está preparado para este momento. Así es que, amados, los que vamos a participar del pan y del fruto de la vid, les ruego se pongan de pie, para que nuestros hermanos, en cuanto nosotros terminemos de orar, nuestros hermanos puedan impartir la comunión para cada uno de nosotros. Vamos a orar por el pan primeramente. Bendito Padre Celestial, Dios amoroso, Señor del cielo, de la tierra, de gracia y de misericordia. Gracias, Señor. Gracias por esta gran bendición que tenemos. Gracias por este pan, Señor, porque por medio de él conocemos y sabemos que hemos alcanzado gracia y misericordia, Señor, delante de ti. Padre amado, bendice este pan y bendice a cada uno de tus hijos que comemos de él. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Oremos. Nuestro Padre Dios, elevamos nuestra oración hasta el trono de tu gracia, Señor, agradecidos por este momento que tú nos regalas. Gracias, bendito Dios, porque tenemos el fruto de la vid, con el cual, Padre amado, estamos recordando el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, anunciamos la venida de nuestro Salvador. Bendice, Señor, este fruto de la vid y bendice a cada uno de tus hijos que bebemos de él. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto es palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda, amados hermanos, dice la Escritura: cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Cada uno de nosotros ha dispuesto en su corazón, hermanos, su aportación en la ofrenda de este día. Hagámoslo con liberalidad. Vamos a orar primero por la ofrenda y nuestros hermanos pasan a sus lugares. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento en el cual tus hijos mostramos nuestra generosidad delante de ti.
Hemos preparado, Señor, durante la semana nuestra colecta y la ponemos delante de ti en este momento, Señor. Bendícela y bendice a cada uno de tus hijos que participamos de ella, que aportamos, Señor amado. Bendice, Padre Santo, nuestros ingresos para que sean inagotables, Padre Santo, conforme a tus misericordias, y que cada uno de nosotros lo haga con liberalidad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos para nosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde y les multiplique su generosidad de este día. Bendiciones. Los invito a abrir sus himnarios en el himno número 84. Soy yo, soldado de Jesús. Si lo tienen, cantemos. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará, después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción.
más allá, más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Buenos días, hermanos. La lectura de esta mañana se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 22 al 24. Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Voy a dar lectura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos visitan hoy en esta mañana. Gracias por disponer de su tiempo y venir a este lugar a escuchar el consejo de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que estamos viendo temas relacionados en cuanto a la santidad. Y hermanos, hoy nuestro hermano ha leído el pasaje base donde va a estar centrada nuestra predicación de esta mañana. Y hermanos, si vemos ahí en el versículo 24, al final del versículo 24, nos dice que, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, dice en la justicia y santidad de la verdad. Pero para que el hombre, hermanos, para que el cristiano pueda llegar a esa justicia y santidad de la verdad, desde el versículo 22 nos deja un proceso que tenemos que seguir. ¿Sí? Nos da un proceso, hermanos, en el cual el cristiano tiene que llevar a cabo para poder llegar a esa justicia y para poder llegar a la santidad. Y vamos a ver ese proceso el día de hoy, hermanos, porque es importante que el cristiano sepamos qué conlleva este proceso para poder llegar a esa santidad. Para poder llegar, hermanos, a eso que Dios desea de nosotros. Así que, hermanos, vamos a estar atentos en cuanto al tema para que podamos comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando hablamos, hermanos, el tema, hermanos, lleva una mente renovada. Es el título del tema del día de hoy. Una mente renovada.
Y cuando hablamos de renovar, hermanos, o cuando hablamos de renovación, estamos hablando de cambiar, restaurar, rehacer, restablecer, sustituir. Son algunos sinónimos, hermanos, de en cuanto estamos hablando en renovar. Cuando, hermanos, queremos hacer una renovación a nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, si es alguna pared que está por ahí levantada por la humedad, picamos para que todo lo que esté mal se pueda caer, después se resana, o como se diga, hermanos, no sé mucho de construcción, y después, ¿qué hacemos? Se resana, se le pone el cemento, o el cemento creel, lo que sea, hermanos, y se pinta, ¿para qué? Para que se vea bonito, para que se vea agradable, para que nuestro hogar se vea bien. Cuando queremos renovar nuestro closet, hermanos, de ropa, ¿qué hacemos? Quitamos todo aquello que ya no nos queda, porque por ahí pues, aumentamos un poquito, ya nos aprieta, y queremos sacar aquello que ya no nos sirve, hermanos, que ya no nos ponemos, que simplemente nos está ocupando un espacio, hermanos, que podemos poner algo más que nos pueda servir. Lo quitamos, lo sacamos, porque ya no nos gusta, porque ya no lo ocupamos, porque ya no sirve. Y compramos más para poder llenar ese hueco que está ahí en nuestro closet. Hablamos de ropa, zapatos, en las hermanas o en las mujeres, las bolsas y cuánto accesorio más que se puedan poner. Pero hermanos, eso es en cuanto a lo material, en cuanto a lo que tenemos y vemos aquí en esta tierra. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, hermanos, en el tema espiritual. Porque, hermanos, Dios desea que eliminemos todo aquello que no nos sirve a nosotros en nuestra vida. Dios desea, hermanos, que saquemos todo aquello que nos estorba, hermanos, en nuestra vida. ¿Para qué? Para tener una plena comunión con nuestro Dios. Que quitemos aquello, hermanos, que no nos beneficia a nosotros. Que saquemos aquello, hermano, que nos está estorbando. Que lo desechemos de nuestra vida. Pero así, hermanos, como con nuestro guardarropa, como sacamos, metemos algo nuevo, así Dios también lo desea. Que eso malo, hermanos, lo deshagamos de nosotros, pero que introduzcamos algo que nos va a beneficiar a nosotros. Y es algo, hermanos, de lo espiritual en cuanto a Dios nos lo marca dentro de su palabra. Dios, hermanos, dentro de la escritura nos dota de aquello que nosotros necesitamos en nuestra vida. Dentro de la escritura, hermanos, encontramos todo aquello que el cristiano necesita. Todo aquello que el hombre, hermanos, necesita. Aquí está. Aquellos huecos, hermanos, que vamos a estar quitando de nuestra vida, vamos a llenarlo con la palabra de nuestro Dios. Y para poder entender, hermanos, el proceso que hablábamos hace un momento, el apóstol Pablo, hermanos, lo empieza desde antes del versículo base. Si vemos en el versículo 17, hermanos, de ahí la misma carta a los Efesios, capítulo 4, de ahí mismo en el 4:17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que ya no andemos. Que dejemos eso a un lado. Que nosotros, hermanos, dejemos aparte eso. Que ya no andemos como los gentiles. Recordemos que los gentiles son aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Que están alejados de las promesas de Dios. Recordemos que los gentiles, hermanos, son aquellas personas que no tienen esperanza. Recordemos que los gentiles son aquellas personas que no tienen temor de Dios. Y dice, ya no anden como aquellos que andan de esta manera. Pero hermanos,
podemos ver cómo el apóstol Pablo, en el versículo, del versículo 20, del 22 al 24, pero y en el versículo 17, hermanos, hace un contraste de las formas de vida. Hace un contraste, hermanos, porque compara la vida del cristiano con la vida de los gentiles. Y dice, ya no anden como ellos. Y nos dice y nos habla y nos recalca que ya no andemos como esos gentiles. Porque, hermanos, entendemos cómo viven los gentiles. Comprendemos cómo viven los gentiles y qué conlleva vivir como gentiles. Y dice Pablo, ya no. Ya no, porque esa manera de vivir no es la que le agrada a Dios. Porque esa manera de conducir no es la que le agrada a Dios. Porque esa forma de pensar no es la que le agrada a Dios. Y si ponemos atención, hermanos, en el versículo 17, nos dice cómo vivían los gentiles. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. Así es como viven los gentiles. Y eso, hermanos, es lo que Dios nos dice. No lo hagan. No es conveniente para ustedes. Déjenlo. Déjenlo atrás, háganlo a un lado. Porque nos dice en el versículo 20 de ahí mismo de la carta a los Efesios, porque más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Porque nosotros, hermanos, recibimos la verdad. Porque nosotros, hermanos, hemos conocido la verdad. Porque nosotros hemos conocido de la palabra de nuestro Dios. Y nos dice, no vivan de esa manera, porque ustedes no aprendieron de esta manera. Porque dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero algo que recalcar, hermanos, y algo muy importante, es lo que dice el versículo 21. Si en verdad le habéis oído. Si en verdad nosotros hemos escuchado, hermanos, a Dios, si en verdad nosotros hemos creído, hermanos, en lo que está dentro de la Escritura, nos dice que nosotros mismos, hermanos, vamos a desechar ese camino. Vamos a desechar esa manera de vivir. Si en verdad le habéis oído. Si en verdad, hermanos, escuchamos el mensaje de Dios, de cada hermano que pasa y nos predica de la palabra de Dios, si nosotros tenemos nuestro oído atento a ese consejo, se va a ver nuestro cambio. Se va a ver una vida, hermanos, se va a ver una mente renovada en cada uno de nosotros, porque vamos a comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y esas palabras, hermanos, del apóstol Pablo, no es a los gentiles, es a la iglesia, es a nosotros. Esas palabras que está expresando el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios capítulo 4, desde el versículo 17, hermanos, hasta el 24, que es lo que nos compete en estos momentos, son palabras para usted y para mí, porque se lo está hablando a la iglesia. No se los está diciendo a aquellos que no han creído. Si en verdad escuchamos, hermanos, el mensaje de Dios, vamos a comprender, vamos a entender lo que Dios quiere.
Y Dios desea, hermanos, que sus hijos tengan un oído atento, una mente abierta, corazón receptivo. Así como cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos y queremos, hermanos, que obedezcan, así como cuando nosotros queremos que nuestros hijos nos escuchen nuestros consejos, así Dios, hermanos, lo hace con nosotros. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Hay algunos que sí escuchan, entienden, pero hay otros que no, hermanos. Hay otros que cierran su oído al consejo del padre. Hay hijos, hermanos, que cierran su corazón. Y dentro de la iglesia, hermanos, pasa exactamente lo mismo. Cerramos nuestro corazón a Dios, hermanos, cerramos nuestro oído a Dios, a su palabra, a su consejo. No debiera de estar pasando eso. El proceso que hay que seguir, hermanos, del cual hablábamos, y ahora sí nos vamos a centrar en los versículos 22 al 24. Ese proceso que tenemos que seguir, dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La primera parte de este proceso es despojarnos de ese viejo hombre. Es el primer paso que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que quitarnos esa antigua manera de vivir. Vamos a la carta a los Efesios, pero en el capítulo 2, hermanos. Versículos 2 y 3. Para ver esa manera de vivir, hermanos, que nos describe la palabra de nuestro Dios, la cual tenemos que dejar atrás. Repito, Efesios capítulo 2, versículos del 2 y 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí mismo en Efesios 5:8, hermanos, otro pasaje más. 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Colosenses también nos habla otros aspectos, hermanos, de la vida pasada que tenemos que dejar. Pero algo que podamos resaltar en estos pasajes de Efesios, hermanos, que nos dice, esos eran ustedes en otro tiempo, porque ya lo habían dejado. Pero les recuerda el apóstol Pablo, hermanos, que eso tenía que quedar atrás. Les recuerda, hermano, y nos recuerda a nosotros que esa manera de vivir debe de quedar atrás, debe de quedar olvidada. Debe quedar enterrada, hermanos. Por eso dice ahí en el 5:8, porque en otro tiempo eran tinieblas. Confirma ahí, mas ahora sois luz en el Señor. Esa es la manera, hermanos, que tenemos que dejar nosotros atrás. Ese estilo de vida, hermanos, debe de terminar. Debemos olvidar de ello. Y el primer paso, hermanos, que hemos hecho para que ese hombre pudiera morir fue entregar nuestra vida a Cristo. Quien ya ha entregado su vida a Cristo y el que ya ha dado ese paso, hermanos, ha dado ese primer escalón.
ha iniciado ese proceso de dejar ese hombre atrás. Porque ese hombre, hermanos, quedó enterrado en las aguas del bautismo. Porque ese hombre, hermanos, ya no existe más. Ese es el primer paso, hermanos. Porque ese viejo hombre, hermanos, fue crucificado. Porque ese viejo hombre, hermanos, fue enterrado. Y ese viejo hombre, hermanos, ahí debe de quedarse, enterrado. Ahí debe de quedarse. Romanos capítulo 6. Versículos del 3 al 6. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andéis en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que hemos hecho nosotros, hermanos, cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ese viejo hombre dice que fue crucificado para que el cuerpo de pecado sea destruido, y tiene un fin, para que no sirvamos más al pecado, para que no sirvamos más al mundo, para que no nos llevemos, hermanos, para que no nos dejemos llevar por la carne. Así que, hermanos, si ya enterramos a ese hombre, no lo desenterremos, no lo busquemos, ahí déjelo, ahí olvidado, ahí está, ahí déjelo, olvídese de él. Eso es lo que nos dice Dios. Siguiendo con el proceso, hermanos, carta a los Efesios capítulo 4, versículo 23. El segundo paso, la segunda acción, de acuerdo a estos pasajes, hermanos, dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya despojamos al viejo hombre, ya lo dejamos atrás. Dice, ahora vamos a renovar nuestra mente. Ese es el siguiente paso. Y es aquí donde este proceso, hermanos, toma cierta, vamos a llamarlo, dificultad, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué, hermanos? Porque es difícil ir contra nuestra mente. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay una renovación en el espíritu de nuestra mente, entonces no habrá un cambio verdadero de vida. Si nosotros, hermanos, no hacemos este cambio de nuestra mente, si no renovamos nuestros pensamientos, no habrá un verdadero cambio de vida. Y es por eso, hermanos, que muchos cristianos hoy en día no perseveran. Por esta parte, hermanos, hay muchos cristianos que hoy ya no están entre nosotros. Por eso hoy en día, hermanos, hay sillas vacías dentro de la iglesia. Porque falta renovar nuestra mente. Porque falta esa renovación, hermanos, y ese proceso lo hemos interrumpido.
Porque esa renovación, hermanos, es interna. Porque esa renovación, hermanos, es en nuestro interior. No crea que esa renovación, hermanos, es por fuera, que Dios nos va a quitar arrugas y nos va a hacer ahí algo estético. No, no es así. No es como en lo material en las casas, hermanos, que para que se vean más bonitas, para que se vean elegantes. No, hermanos. La renovación que tiene que tener un cristiano, hermanos, es interna. Dice que es en nuestra mente. Y esa renovación, hermanos, esa renovación que nosotros debemos de tener es cada día. Cada que nosotros, hermanos, abrimos nuestros ojos, ponemos nuestros pies en el suelo para poder iniciar nuestro día, allí empieza otra vez la renovación. A mí Dios me ha prestado 37 años, hermanos, hasta el momento. Espero que sean más. Cada día, hermanos, desde que tengo el entendimiento, desde cada día que Dios me ha prestado, empieza esa renovación. Y es una lucha, hermanos, diaria, 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 diaria. ¿Es cansado? Sí, hermanos. Pero tenemos que entender lo que nos espera a nosotros cuando esa renovación termine. Cuando esa renovación y cuando ese proceso termine, nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos algo mucho más grande, más hermoso y más precioso que lo que podamos tener aquí en esta tierra. En esta renovación, hermanos, en esta renovación interna que se lleva en nuestra mente, recordemos que nuestra mente, hermanos, es simplemente la capacidad intelectual del hombre que alberga su capacidad para razonar, dice, y entender. Ahí, hermanos, en ese lugar es donde se está llevando a cabo esa renovación. En ese lugar, hermanos, donde tenemos esa capacidad de razonar y entender, ahí es donde tiene que ocurrir esa renovación. ¿Por qué? Porque, hermanos, tiene que haber y es indispensable que exista un cambio en el corazón, en el entendimiento, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestro actuar, en nuestro hablar y nuestro sentir. Para que esa renovación, hermanos, sea reflejada en nuestro ser, para que esa renovación, hermanos, sea ese espejo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que los de afuera, hermanos, para los que están sin esperanza, para los que están perdidos, para los que están sin Dios, para los que no tienen temor de Dios, hermanos, puedan acercarse a Cristo. Carta a los Romanos, hermanos, nos habla de ello. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a lograr esto, hermanos? Dice el versículo, renovando vuestro entendimiento. Renovando nuestro pensar, hermanos, dejando a un lado nuestros propios pensamientos y llenarlo, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. De esta manera, hermanos, vamos a comprender cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta, pero es indispensable para nosotros. Y cuando entendamos, hermanos, esta renovación, cuando entendamos esta parte de la Escritura, decía hace unos momentos, se va a reflejar. ¿Y cómo se va a reflejar, hermanos? Que es la otra parte de este proceso. Nos vamos a vestir de una manera diferente. Nos vamos a vestir del nuevo hombre. Y recordamos ahí en el pasaje base, hermanos, en Efesios, en el versículo 24, para ser exacto. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando el cristiano llega a comprender, hermanos, esta renovación y este proceso, dice que esta vestimenta, hermanos, va a llegar a nosotros. Aunque no nos damos cuenta, hermanos, pero esa vestimenta llega desde que salimos de las aguas del bautismo. Porque hemos lavado nuestras ropas en esas aguas. Pero vamos perfeccionando, hermanos, nuestro ajuar. Nuestra vestimenta la vamos a ir perfeccionando en este proceso. Y ese vestido, hermanos, no se compra en la mejor boutique. No se compra en la mejor tienda departamental. Ese vestido, hermanos, está en la Escritura. La tenemos en la palabra de nuestro Dios. Porque cuando salimos de las aguas del bautismo, dice la segunda carta a los Corintios 5:17, que somos nueva criatura. Somos alguien nuevo, hermanos. Somos alguien distinto. Somos alguien diferente. Cuando nosotros salimos de esas aguas, hermanos, antes de llegar ahí, estábamos alejados de Dios. No pertenecíamos a un cuerpo, a una familia. No teníamos una identidad como tal. Pero cuando salimos de ahí, hermanos, nos adherimos a un cuerpo, que es Cristo. Nos adherimos a una familia, que es la iglesia. Y allí, hermanos, allí está nuestra vestimenta. Allí está, hermanos, en ese cuerpo, en esa familia. Porque el nuevo hombre, hermanos, tiene que aumentar, tiene que irse trabajando. ¿Para qué? Para que dejamos esa manera de vivir, hermanos, que teníamos anteriormente. Así que, hermanos, esa ropa que Dios nos ha dado, esa vestimenta que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros, a sus hijos, debemos de mantenerla limpia. Porque recordemos, hermanos, que hace un momento tomamos de la comunión. Y tenemos una esperanza, hermanos, porque anunciamos su segunda venida. Pero cuando Él venga, hermanos, va a venir por su iglesia. Y dice, una iglesia sin mancha. Nuestras ropas, hermanos, tienen que estar sin mancha. Si queremos formar parte, hermanos, de aquel lugar que se nos ha destinado y estar a la diestra de nuestro Dios, así es como deben de permanecer nuestra vestidura. Es cierto, hermanos, nuestro cuerpo se desgasta. Nuestro cuerpo tiene que, el tiempo cobra la factura, hermanos, de lo que hacemos nosotros en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, hermanos, se va deteriorando poco a poco. Ya no tenemos las mismas fuerzas.
Le digo a mi esposa, ya no soy de 20. Pesan ciertas cosas. Nuestros hermanos que tienen más edad, me va a decir, hermano, tú estás joven. Y nuestros hermanos ya se cansan, ya es cansado el trabajo, ya no son las mismas fuerzas, ya no tenemos aquella vitalidad cuando teníamos 15, cuando teníamos 20. Dice mi papá, cuando yo tenía 20, brincaba cerca y brincaba de más. Pero hoy en día, hermanos, mi padre ya tiene 64 años, 65, perdón. Ya no es lo mismo para él. Pero hermanos, a los hijos de Dios, aunque ese cuerpo se desgaste, aunque nuestro cuerpo, hermanos, esté dolido, enfermo, aunque nuestro cuerpo esté desgastado, hermanos, nuestro interior se va renovando día con día. Y esa renovación, hermanos, y ese proceso que nosotros tenemos día con día, es el que nos hace, hermanos, estar aquí. Es el que nos hace, hermanos, venir con nuestro Dios, estar atento a nuestro Dios, a la palabra, a la escritura. Eso es lo que nos hace, hermanos, servirle a nuestro Dios. Y un claro ejemplo de ello, hermanos, es el mismo apóstol Pablo. Es el mismo apóstol Pablo. Si quiere leer cómo fue su conversión, en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 9, el capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, hermanos, ahí se relata. Él escuchó el evangelio, hermanos. Así como cada uno de nosotros algún día en su momento nos fue llevado a esa palabra, él la escuchó. Se arrepintió, hermanos, de sus pecados, de sus faltas, de sus fallas. Él lo escuchó, se arrepintió, entregó su vida al Señor. Y él comprendió, hermanos, que había que hacer un cambio en su vida. ¿Quién era Pablo, hermanos? Era perseguidor de la iglesia. Él daba la orden de que mataran cristianos. Ese mismo Pablo, hermanos, del cual escribió estas cartas y escribió estas palabras para la iglesia. Ese mismo Pablo, hermanos, bueno, no el mismo, porque hubo una renovación, hubo un cambio. Pero él era el que perseguía la iglesia. Él tuvo ese cambio en su pensamiento. Él tuvo ese cambio, hermanos. Él tuvo esa renovación de su mente para decir ya no más. Se despojó de ese viejo hombre. Y vaya que dice, si hay algo de qué gloriarme, judío, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. Y relata, hermanos, hebreo de hebreos, celoso, hermanos. Sin embargo, todo eso lo dejó, hermanos. Lo desechó por seguir a Cristo. Por llevar, hermanos, el Evangelio. Por seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Y a él no le importó, hermanos, caer en prisiones. No le importó la persecución que él tenía. No le importó, hermanos, al apóstol Pablo. Esa vestimenta se la puso y la llevó a cabo. Quiero terminar en esta mañana, hermanos. A nuestros amigos visitantes hoy en esta mañana. ¿Usted quiere despojarse de ese viejo hombre? ¿Quiere lavar sus ropas? ¿Quiere tener el atuendo de Dios? ¿Quiere ese regalo de Dios que nos da?
¿Quiere dejar atrás ese hombre viciado? ¿Quiere dejar atrás ese hombre con esos pensamientos que no ayudan para bien? Así como lo hizo el apóstol Pablo, puede entregar su vida al Señor hoy en esta mañana. Dijo el etíope, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y hoy en esta mañana, esa es la invitación para nuestros amigos visitantes. Hay agua. No hay un impedimento para que puedas venir a lavar tu ropa, para que tu mente sea renovada, para que te despojes de ese viejo hombre. Simplemente con que entiendas lo que Dios quiere de ti, bien puedes. Y a nosotros, hermanos, los que ya hemos sido bautizados, a los que ya nos fue dado ese atuendo, sigamos con esa renovación día con día, hermanos. Sigamos renovando nuestra mente. Sigamos lavando nuestra ropa diario para que esté limpia. Para que, hermanos, no nos estanquemos, sino que sigamos creciendo en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios se ha predicado su palabra. Gracias a nuestro hermano que nos trajo el mensaje de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a cantar un himno, mis hermanos, para lo cual les pido que se pongan de pie, por favor. Y vamos a cantar el himno número 175. Himno número 175. Haz lo que quieres. Cantemos. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mi tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para vivir yo en santidad. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Sáname hoy si es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor.
del Paracleto, dame poder y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén. Sentados, mis hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración. Oremos. Bendito Padre, amoroso de Dios, te damos gracias por las oportunidades que nos das día con día, Padre. Te damos gracias porque nos dejaste reunirnos, Padre, por este nuevo día, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos, Padre, por nuestro hermano que nos trajo la palabra, Padre, por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron estudiando esta semana, Padre, para tu clase. Te pedimos por nosotros, Padre, por tu iglesia, porque no solo hayamos oído el sermón, sino que también lo llevemos en práctica, Padre. Síguenos bendiciendo y síguenos ayudándonos, Padre. Todo esto más se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.